haciendo un repasito de lo que vimos la semana pasada. Listo, vamos a iniciar haciendo un repasito de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando sobre la materia y decíamos que la materia era todo aquello que ocupaba un lugar en el espacio, ¿no es cierto? También decíamos que la materia estaba conformada o compuesta por átomos y que estos átomos eran partículas indivisibles, o sea, muy pequeñitas y no se podían dividir. También dábamos ejemplos de algunos estados de la materia. Por ejemplo, decíamos que la mesa era materia, decíamos que los lápices eran materia, ¿no es cierto? Diciendo que el cuaderno también es un ejemplo de materia, Jero, sí, señor. Luego hablábamos sobre las propiedades de la materia y decíamos que las propiedades de la materia son características específicas que tiene cada una de las materias y decíamos que podían ser características, propiedades generales y propiedades específicas. Decíamos que las propiedades generales eran aquellas que tenían que ver con su masa, con su peso y con el volumen, ¿no es cierto? Que unos ejemplos de esas materias generales que hicimos eran unos carros, balones, las cartucheras también, ¿no es cierto? Casas, canecas. Esas son propiedades generales. Y las propiedades específicas decíamos que eran aquellas que podíamos relacionar con nuestros 5 sentidos, debido a que podíamos tener en cuenta o podíamos utilizar el gusto, podíamos utilizar el tacto, podíamos utilizar el olfato para diferenciar esos tipos de esas propiedades de la materia específica. Hoy, el día de hoy, vamos a hablar de los estados de la materia. Entonces resulta que los estados los podemos encontrar en 4 tipos. ¿En cuántos tipos podemos encontrar los estados de la materia? 3. En 4. ¿Qué esos son? Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y estado plasma. Resulta que el estado sólido es aquel que tiene forma propia y ocupa siempre el mismo espacio, sin importar el lugar o el recipiente donde lo coloquemos. Entonces, si nos damos cuenta, el estado sólido puede ser un cuaderno, una silla, una mesa, porque siempre la vamos a ubicar en un mismo lugar porque tiene la misma forma y el mismo tamaño, ¿no es cierto? Yo no puedo coger este cuaderno y al yo meterlo en mi maleta, ¿él va a cambiar de forma? No. No, ¿no es cierto? Entonces, él es un estado sólido, ¿no es cierto? Tenemos que el estado líquido es aquel que está conformado por millones de moléculas que se encuentran en constante movimiento y que al yo colocarlo en un recipiente o en algún lugar, él toma la forma de ese recipiente. Ese estado líquido encontramos lo que es el agua, la gaseosa, los jugos, la gelatina. Entonces, al yo coger un vaso con agua, el agua va a tomar la forma del vaso, ¿no es cierto? Si yo tengo este frasquito y dentro de este frasquito pongo agua, ahí tiene una tinta, él va a tomar ese estado, esa forma de frasco, ¿no es cierto? Luego tenemos el estado gaseoso. Y resulta que el estado gaseoso es aquel que no tiene volumen, y que puede ocupar la mayor cantidad de espacio en algún recipiente. Entonces decíamos que ese estado gaseoso encontramos el gas, encontramos las nubes, encontramos el humo, el viento, y cuando nuestros papás o nuestras mamás están cocinando, ¿qué sale? ¿Cómo se llama? Vapor. Muy bien, Jennifer. Sale vapor. Entonces, ese vapor es denominado gaseoso, estado gaseoso. Y el último estado que tenemos es el plasma, que nuestro último estado es el estado plasma. Este estado plasma se presenta cuando la materia que se encuentra en él se calienta y llega a unas temperaturas
muy altas. Entonces, en ese estado plasma tenemos los arcoíris, los rayos, los relámpagos, las manillas de neón, las lámparas fluorescentes, se me fue la palabra, las auroras boreales. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos estados tenemos? 4. 4. ¿Cuáles son los estados? Estado líquido, plasma. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Entonces recordemos, son 4 y están sólido, líquido, gaseoso y plasma, y que cada uno de ellos se adapta al lugar donde se encuentre. Okay, class, let's begin. What is 5 plus 3? We can solve the... Smile and learn. Uf, qué calor. ¡Hey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa. Con el calor que hace me apetecen mucho. Pero para que estén sólidos como estos, tendré que congelarlos y esperar un poco. ¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia. Tranqui, que te los explico en un momento. La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas, puede encontrarse en 3 estados. Líquido, como este zumo de fresa, sólido, como este polo, y gaseoso, como el vapor de esta olla. Las bebidas que tomamos están en estado líquido. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene, y su volumen siempre es el mismo. Las partículas están separadas y pueden moverse. ¿Ves cómo se mueven? ¡Parece que están bailando! Los polos que comemos están en estado sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes. Las partículas están ordenadas y muy juntas. ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso. El vapor de la olla está en estado gaseoso. La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma, ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene. ¿Ves? Uf, qué calor. ¡Hey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa. Con el calor que hace me apetecen mucho. Pero para que estén sólidos como estos, tendré que congelarlos y esperar un poco. ¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia. Tranqui, que te los explico en un momento. La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas, puede encontrarse en 3 estados. Líquido, como este zumo de fresa, sólido, como este polo, y gaseoso, como el vapor de esta olla. Las bebidas que tomamos están en estado líquido. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene, y su volumen siempre es el mismo. Las partículas están separadas y pueden moverse. ¿Ves cómo se mueven? ¡Parece que están bailando! Los polos que comemos están en estado sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes. Las partículas están ordenadas y muy juntas. ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso. El vapor de la olla está en estado gaseoso. La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma, ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene. ¿Ves? Las partículas están muy separadas y pueden moverse libremente. ¡Mira! Están un poco locas. ¿Lo has entendido todo? Vamos a repasar un poco. La materia se puede encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia en estado sólido siempre tiene la misma forma y ocupa lo mismo. Las partículas que la forman están ordenadas y muy juntas.
La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Siempre ocupa lo mismo. Además, sus partículas están separadas y pueden moverse. La materia en estado gaseoso tiene volumen y forma variables. Sus partículas están muy separadas y se mueven libremente. Eso es todo sobre los estados de la materia. Es muy interesante, ¿verdad?